Saludos a todos. Hoy comenzamos nuestra segunda clase virtual y desarrollaremos sobre uno de los géneros literarios de la Edad Media, la épica española. Al hablar de épica española, hablamos de un género narrativo que cuenta la historia nacional de España durante la Edad Media, es decir, desde el siglo V. Pero este género fue reconocido como tal muchos años antes por Aristóteles, en el año 400 a.C. Pero así también encontramos hazañas heroicas en obras muy remotas, como la Ilíada y la Odisea, que fueron escritas por Homero 800 años antes de Cristo. Es un género literario donde héroes, gestas y batallas son narradas con un estilo sencillo y cargado de tradición, mucha religiosidad y bastante realismo. A lo largo de los años, las investigaciones hechas sobre esta narrativa han revelado una mayor fidelidad a la realidad histórica de España de lo que se encuentra de la historia francesa en las épicas de Francia. Es decir, que las épicas de España tienen más contenido de historia que las épicas francesas. Esto ha incidido en que no pocas veces se preste mayor atención a los datos históricos que contienen las obras de este tipo que a sus cualidades literarias. De igual forma, se nota que se evita el uso de lo sobrenatural y de la exageración fáctica. La épica es más valorada por su carácter histórico que por sus características literarias. Dentro del contexto de la épica española, podemos mencionar que la poesía épica aparece en las edades heroicas de los pueblos, en ese momento histórico en el que se forja una identidad nacional. Es una narrativa que surge para avivar el espíritu guerrero y heroico, para exaltar las victorias militares y crear un modelo de conducta ideal. Los poemas épicos solían cantarse antes de una batalla para levantar la moral y animar a los combatientes. Esta tradición se puede observar en los lemas que suelen recitarse en cuarteles durante el entrenamiento físico o antes de algún combate. La trama que encierra la venganza es un tema que aparece en las epopeyas españolas. Asimismo, el viaje es un telón de fondo para el desarrollo de la trama. A diferencia de la épica de otras latitudes, la española atiende conflictos jurídicos o ético-políticos entre los grupos sociales. Otra característica que se debe destacar de este tipo de narrativa es que generalmente las obras están escritas en versos. Se podría decir que la épica española encontró en los clásicos latinos su modelo a seguir y los autores italianos se convirtieron en la referencia obligada. Para ubicar esta narrativa en un periodo de tiempo, habría que referirnos a la Edad Media y a la época de la Reconquista española, un largo periodo de tiempo que duró aproximadamente 7 siglos, en el que España lucha por terminar con la invasión árabe y que va desde 718 hasta 1492. Fue ese el mismo periodo de tiempo en el que se considera que nació la lengua española, cuando se lo consideraba sinónimo de castellano, español hablado en Castilla. Las poesías épicas eran recitadas por los juglares. Los juglares más o menos cumplían la misma función de los que nosotros conocemos hoy como cuentan cuentos. Ellos recitaban estas hazañas heroicas en lugares públicos e iban refinando cada vez más su lenguaje para facilitar la memorización de los versos. En aquel tiempo, la literatura se transmitía de manera oral porque aún no existía la imprenta. Otros aspectos que podríamos destacar de los poemas épicos serían
que algunas de sus líneas son preservadas por crónicas y baladas del siglo XIII al XVI. Un grupo de poemas se refiere al acontecer en torno a los condes de Castilla y otro grupo sobre los hechos del Cid. No hay evidencia comprobada de que existan poemas sobre acontecimientos anteriores a la mitad del siglo X. La épica española tiene características como el nacionalismo, el realismo, la verosimilitud de hechos y personajes, carácter histórico, la tradición, el sentido religioso, la versificación, la humanización de los héroes, los personajes femeninos vengativos y dominantes, las acciones durante un viaje y las raíces en la tradición oral. Algunas de las obras épicas que podemos mencionar son el Miocid, que ustedes ya conocen, el Roncesvalles, la Condesa Traidora, Siete Infantes de Salas, las particiones del rey don Fernando, Cantar de Sancho II y el Romance del Infante García. Hemos concluido un pequeño abordaje sobre el género épico de la literatura medieval. Las actividades del tema encontrarán en la plataforma virtual. Espero que lo puedan realizar de la mejor manera posible y será hasta pronto.